Hola amigos de los nonos, hoy tenemos nuevamente el agrado de estar con el doctor Jesús Valverde, el médico especialista en medicina intensiva y presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Hoy día vamos a tratar sobre todo de cuál ha sido la diferencia en el tratamiento del adulto mayor Bien. en la etapa de COVID y la diferencia con la etapa de no COVID. Ujú. Bueno, el adulto mayor ha sido un paciente blanco en la primera ola de esta pandemia, ¿no? Prácticamente el 80% de casos que hemos manejado durante la primera ola han sido adultos mayores, ¿no? Problemas muy complejos, respiratorios, pero que también ellos venían con comorbilidades previas. Hablo de problemas respiratorios previos, cardíacos, renales, ¿no? Y que pues eran pacientes muy frágiles y se complicaban rápido ante la presencia de una enfermedad tan severa como el COVID, ¿no? La mortalidad nuestra al principio de la pandemia fue cerca de un 90% en el adulto mayor, ¿no? Eso también es una estadística que manejamos. A medida también que se ganó experiencia en el manejo de esta enfermedad, la mortalidad se redujo notablemente, ¿no? A fines de la pandemia ya teníamos cerca de un 30% de letalidad de esto, ¿no? Y las estancias hospitalarias también se reducieron de un 4 o 5 semanas hasta 3 semanas, ¿no? Entonces, en todo este tiempo nos ha acompañado el adulto mayor en cuidado intensivo, ¿no? Hemos estado muy ligados, muy vinculados al adulto mayor. Hemos aprendido a manejar el adulto mayor crítico, ¿no? Porque muy aparte del COVID, es un paciente muy especial para nosotros porque tiene una serie de cambios fisiológicos en la cual nosotros tenemos que conocer para poder manejarlos de la manera más adecuada, ¿no? Por ejemplo, lo que veíamos mucho era el delirio, ¿no? La agitación psicomotriz, ¿no? En estos pacientes, cosa que no veíamos con frecuencia en el adulto joven. Necesitábamos una serie de fármacos que nos han ayudado a estabilizarlo y pues su déficit cognitivo se complicaba más aún luego de que salían del estado crítico, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de hacer un seguimiento a pacientes también en condición muy grave, adultos mayores que han salido de la unidad y han salido al área de hospitalización, eh, muy complicados, han salido que requerían mucha terapia física, rehabilitación, pero para nosotros ha sido un aprendizaje muy grande manejar un adulto mayor crítico. Quizás no lo habíamos visto con frecuencia antes en las unidades de cuidado intensivo, pero ahora conocemos algo más de cerca de este grupo etario importante para nosotros, ¿no? Y compararlo con el adulto mayor crítico no COVID, que también fue antes de la pandemia, es otro mundo, ¿no? Definitivamente esta patología COVID nos complicó mucho en una serie de aspectos y la verdad lo poco que conocíamos del adulto mayor crítico lo hemos aprendido con este paciente, con estos pacientes COVID, ¿no? En el manejo farmacológico, en el manejo de sedación, en el manejo de ventilación mecánica, en una serie de aspectos que antes era desconocido para nosotros. Bueno, nos han enseñado muchísimo y ya hoy en día estamos bastante preparados para manejar un adulto mayor crítico, creo, en todos los aspectos, ¿no? Ha sido una enseñanza importante para nosotros. No, me imagino, digamos, porque indudablemente, como usted nos dice, pues, de esta enfermedad hace un año no conocíamos nada. Ujú. Todavía seguimos sin conocer mucho, digamos, se puede hablar. Y justamente yo le haría una pregunta, digamos, en relación a esto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué normalmente el adulto mayor, sobre todo actualmente el adulto joven también, digamos, llega en tan mala situación, digamos, a la emergencia? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Hay descuido? ¿Hay medicación casera, como le llamamos, digamos, generalmente que se utiliza y ya van cuando no pueden más? ¿O qué cosa está pasando? ¿O Yo creo, desconocimiento del paciente? claro, yo creo que ha habido muchas lecciones aprendidas en la primera ola, ¿no? Primero que el adulto mayor que fue el blanco de esta enfermedad era un paciente que tenía al principio muy buena tolerancia a los problemas respiratorios.
de hipoxia. Cuando llegaban a la emergencia, llegaban saturando por debajo de 80%, o sea, tenían un déficit importante de oxigenación, pero estaban despiertos, estaban conscientes, ¿no? Y lo único que referían era un cansancio al caminar. Y al hacer los exámenes correspondientes encontramos que tenía el pulmón severamente inflamado, ¿no? Y veíamos que los tiempos de enfermedad no eran tan largos, 2 semanas a lo mucho, ¿no? Eso nos enseñó a explicar nuevamente el problema respiratorio en estos pacientes, ¿no? A entenderlos, porque todos hemos aprendido en esta pandemia, sobre todo acerca de la insuficiencia respiratoria. El adulto mayor necesitaba ventilación mecánica temprana, necesitaba cuidados de atención, de nutrición. Importantísimo ha sido nutrir un adulto mayor para tratar de rehabilitarlo, complementar su estado inmunológico. Hemos utilizado fórmulas integrales importantes, proteínas y todo, porque era un paciente que se desnutría muy rápido en cuidados intensivos, ¿no? Entonces, ha sido toda una gama de medidas de soporte avanzado de vida que nos ha permitido recuperarlos, pero eso se ha dado en el tiempo, no ha sido inmediato, ¿no? Porque lo vuelvo a repetir, todos hemos aprendido en esta pandemia, y quizás la primera ola nos ha enseñado a aprender mucho del adulto mayor, ¿no? No lo conocíamos tan cerca como ahora, y en esta segunda ola, yo creo que el adulto mayor se ha cuidado más, ha tenido, digamos, mejores medidas de bioseguridad en domicilio. Vemos menos adultos mayores complicados ahora, y es una felicitación hacia ellos, porque obviamente después de haber pasado meses de terror, de estar en casa, han aprendido a cuidarse bastante, ¿no? Hoy en día se ha reducido notablemente la cantidad de adultos mayores enfermos por COVID, y pues las felicitaciones también a todo este grupo etario que también ha sido, digamos, unas personas que han asumido la responsabilidad de vida y son personas que nos siguen enseñando los cuidados en casa, ¿no? Cuando llega un adulto joven a casa sin mascarilla, es el primero que los obliga a utilizar mascarilla, lavado de manos, y para eso son las personas de muchísima experiencia, pues en vida, en todo, y que te siguen enseñando pues hasta ahora, ¿no? Claro, indudablemente, digamos, y justamente usted al final estaba tocando los temas, digamos, de los cuidados, que me parece que son sumamente importantes. Yo creo que nos podría recordar, digamos, en forma, digamos, más adecuada, más precisa, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que se debe tratar de evitar hacer, digamos, para evitar esta enfermedad. Claro, yo creo que también tenemos que actualizar las medidas de bioseguridad en esta segunda ola respecto a la primera, ¿no? Si bien antes se decía quédate en casa, ¿no? Para que no trates de diseminar la enfermedad o no seas, digamos, blanco de la enfermedad, hoy en día también hay que aprender a cuidarse en casa, ¿no? El adulto mayor en casa es una persona muy vulnerable todavía a esta enfermedad, ya que no tenemos inmunidad de rebaño, ¿no? Sabemos de que los que han tenido la enfermedad, su inmunidad natural puede alcanzar hasta los 3 meses. Hemos tenido muchos casos de reinfección, ¿no? El adulto mayor debe vivir en un ambiente un poco distante, donde circulan los adultos jóvenes, que son, digamos, la puerta de entrada o la llave de la enfermedad al domicilio. Tiene que usar de manera permanente la mascarilla en casa cuando se encuentre el adulto joven. Tener unas áreas en las cuales permita circular de manera segura en domicilio. O sea, una habitación exclusiva para el adulto mayor, para que no tenga contacto con los demás, inclusive áreas donde pueda ingerir sus alimentos, un baño exclusivo para ellos. Luego, el lavado de manos, importantísimo, ¿no? A pesar de que no tenemos, digamos, contacto con personas exterior, el lavado de manos sigue siendo una medida que impide, o es un punto de contención importante para que la enfermedad no ingrese a los adultos, en general a todos los pacientes. Lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento social, áreas ventiladas. Los domicilios tienen que tener áreas ventiladas para que circule el aire. Importante todo esto para tratar de reducir la propagación de la enfermedad a nivel comunitario. Muy bien, eso siempre es bueno recalcarlo porque son las fallas que normalmente se tienen. Yo agregaría todavía, digamos,
la mala manía que tenemos muchas veces de estarnos tocando la cara con las manos, sobre todo cuando estamos en el Así exterior es, de nuestras casas, digamos, ahí es donde muy fácilmente puede haber algo de contagio también. así es, así es, ¿no? El uso de las manos tiene que ser bastante limitado, restringido, no llevarlo a la cara, evitar tocarse, usar un alcohol gel de manera permanente, ¿no? Para tratar de reducir la posibilidad de infecciones y la mano sea el vehículo transmisor de este COVID, ¿no? Sí, sí, o sea, todas esas manías que teníamos antes hay que quitárnoslas ahora, ¿no? ¿Sí? Eso es importante y es difícil de hacerlo, indudablemente, pero yo creo que es una cosa que es básica, digamos eso, y porque mucha gente está con su mascarilla colocada y constantemente está levantando la mano para acomodarse la mascarilla o para movérsela, o para... Mucha gente tiene problema de dificultad o molestias respiratorias después de estar usando la mascarilla un rato. Así es, sí, nos ha cambiado los hábitos de todo, ¿no? Los cuidados, los cuidados mínimos y tenemos que tenerlo, ¿no? Tenemos que ser muy extremos en los cuidados de esta enfermedad, ¿no? Sí, es cierto. Así es. Yo creo que es muy, muy importante eso, digamos, y yo le diría, digamos, doctor, ¿qué mensaje le dejaría usted, digamos, a la población en general con respecto, digamos, a lo que se debe hacer o a la enfermedad en sí? ¿Qué mensaje final le dejaría? Bueno, que el control de esta enfermedad depende de nosotros, ¿no? Hoy en día no contamos con la suficiente capacidad hospitalaria para poder atender a todos. El control de la enfermedad se da a nivel comunitario. Si tenemos síntomas, informarlo de la manera más precoz para no ser un vehículo transmisor. El aislamiento en domicilio es importantísimo, ¿no? Una vez que tengamos algunos síntomas, hasta descartar esta enfermedad por pruebas que se deben hacer a nivel de un centro de salud u hospital. Vamos a tener que aprender a convivir con esta enfermedad también. No crean que con la vacuna esto se va a controlar, ¿no? Tenemos que usar la mascarilla por mucho tiempo y tenemos que aprender a tener los cuidados necesarios en el uso de mascarilla, ¿no? No tocarnos la cara, no hacer contacto con las conjuntivas también, con los ojos, usar la careta si vamos a salir a la calle y evitar pues también estar cerca de personas que probablemente sobre todo jóvenes, ¿no? Que puedan ser asintomáticos y que transmitan esta enfermedad muy rápidamente, ¿no? El distanciamiento social definitivamente se tiene que dar a todo nivel, ¿no? A nivel comunitario y a nivel domiciliario también. Bueno, doctor Valverde, muchísimas gracias nuevamente por la aclaración y la instrucción que nos está dando, digamos, en general, para, digamos, tratar de evitar problemas con esta pandemia de COVID que tenemos en la actualidad. Muchas gracias nuevamente. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación.